Buenas, mi nombre es Pablo Brayar Pucar, soy médico nefrólogo eh, y hoy vamos a hablar sobre el síndrome hepatorrenal. Dividí la clase de la siguiente manera, donde empezaremos hablando de la definición del síndrome hepatorrenal, del diagnóstico de la fisiopatología, seguiremos por la clasificación en los dos tipos de síndrome hepatorrenal. Seguiremos con los factores precipitantes y por último hablaremos de los distintos tipos de tratamiento con los que hoy se cuenta. Es conocida la asociación que se presenta en nuestro paciente entre la enfermedad hepática cirrótica en la mayoría de los casos y la falla renal. Lo importante es establecer la relación entre estas dos causas. El término síndrome hepatorrenal fue originalmente utilizado en el contexto del fallo renal asociado a las cirugías biliares o al trauma hepático. En el 56, Hecker adjudica por primera vez el término de síndrome hepatorrenal a los pacientes que presentaban cirrosis, urea alta y oliguria. Y en el 63, Flint se describe el carácter funcional del síndrome hepatorrenal, teoría que está argumentada por muestras histológicas de riñones sin patologías. Esto en los posteriores estudios se fue reforzando, ya sea por muestras histológicas, por la reversibilidad del cuadro tras un trasplante hepático o por la utilización del tratamiento con fármacos vasoconstrictores. Con respecto a la definición, se puede decir que el desarrollo de insuficiencia renal en el paciente con enfermedad hepática avanzada con hipertensión portal está en relación a una intensa vasoconstricción de la circulación renal y en ausencia de evidencia, ya sea clínica, bioquímica y o anatómica, que justifique el cuadro de la insuficiencia renal. Estos pacientes con enfermedad hepática avanzada, en su gran mayoría cirróticos, pero que pueden ser de otra etiología. El Club Internacional de la Citis definió en el 94 al síndrome hepatorrenal como la aparición de insuficiencia renal en un paciente con enfermedad hepática avanzada en ausencia de causa aparente de la insuficiencia renal. Estableció criterios diagnósticos y lo clasificó en dos tipos, tipo 1 y tipo 2. Estos criterios y algunos otros conceptos fueron modificados posteriormente por el Club Internacional en el 2007. Con respecto al diagnóstico, el Club Internacional de la Citis definió diferentes criterios. Deberían ser pacientes con cirrosis, con ascitis, con creatinina sérica mayor de 133 micromoles por litro o 1.5 miligramos por decilitro, una ausencia de mejoría de los niveles de esta creatinina, es decir, una disminución a 1.5 menos, después de al menos de 48 horas de haber suspendido tratamientos con diuréticos o albúmina. La ausencia de shock, ya sea séptico o hipovolémico, ausencia de tratamientos recientes con fármacos nefrotóxicos y la ausencia de enfermedad renal parenquimatosa que se evidenciara por proteinuria, microhematuria y o una ecografía renal anormal. Hay que tener en cuenta algunas cuestiones, como son por ejemplo las pérdidas digestivas muy frecuentes en estos pacientes, los vómitos, las diarreas o las pérdidas renales de volumen por tratamientos exhaustivos diuréticos. El shock, como hablamos anteriormente, el shock séptico, el hipovolémico, los nefrotóxicos, aminoglucósidos, AINES, las glomerulonefritis previas asociadas a los virus C y B, y algo que cambió en los criterios del 2007 es que la peritonitis bacteriana espontánea sí se la consideró dentro de los criterios
siempre y cuando no esté generando un shock séptico. De hecho, se la considera uno de los principales factores predisponentes para el síndrome hepatorenal. Con respecto a la fisiopatología, una vez establecida la enfermedad hepática o la cirrosis, se genera un aumento progresivo de la presión a nivel de la vena porta, lo que nos lleva a la vasodilatación esplénica. Esto genera una reducción del volumen arterial efectivo. Esta reducción en los primeros estadios de la enfermedad hepática, con el aumento del gasto cardíaco, puede suplirse y mantener una tensión arterial normal y un volumen arterial efectivo. A medida que la enfermedad avanza, la activación de los sistemas vasoconstrictores por la vasodilatación esplénica se ven activados para tratar de mantener una hemostasia. Este sistema es el eje renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático y la hipersecreción de vasopresina. Estos actúan a nivel renal, sobre todo generando retención de agua y sodio, lo que al principio logra mantener una TA normal, corrigiendo la vasoconstricción. A medida va avanzando la enfermedad, la activación persistente de esa vasoconstricción genera vasoconstricción renal, con la consecuencia de la disminución del filtrado glomerular y la aparición del síndrome hepatorenal. Con respecto a la clasificación, el síndrome se clasifica en un tipo 1 y tipo 2. Síndrome hepatorenal tipo 1 es el de peor pronóstico, una insuficiencia renal aguda, progresiva, habitualmente está en relación temporal con algún factor que desencadene el deterioro hepático, así como el de algún otro órgano. 2/3 de los casos presenta hiponatremia hipervolémica, presenta hipotensión arterial, resistencias vasculares sistémicas bajas, con una TAM alrededor de 60-70 milímetros de mercurio, signos de enfermedad hepática ya avanzada como ictericia, coagulopatía, encefalopatía hepática, ascitis, edemas. Y el tipo 2, que es de mejor pronóstico, se presenta como una insuficiencia renal moderada, estable, con creatininas que oscilan entre 1,5 y 2 miligramos de decilitro. Son pacientes con menos manifestaciones clínicas, entre las que se destaca la ascitis, que generalmente suele ser una ascitis refractaria en relación con la retención de sodio y el descenso del filtrado glomerular. Pueden evolucionar a un síndrome hepatorenal tipo 1 de forma espontánea o por algún factor que generalmente está asociado a una infección bacteriana, puede ser una PBE o algún otro tipo de infección. Y como dijimos, tiene un mejor pronóstico que el síndrome hepatorenal tipo 1. En relación a los factores precipitantes, las infecciones bacterianas son las principales causas. La peritonitis bacteriana espontánea, que en el síndrome hepatorenal se desarrolla en un 30% aproximadamente de los pacientes con PB, es una de las causas a tener en cuenta porque no solo es un factor precipitante para el desarrollo del síndrome hepatorenal, sino para la transformación de un tipo 2 a un tipo 1. Las hemorragias digestivas en menor proporción, y algo a tener en cuenta son las paracentesis evacuadoras de grandes volúmenes, mayores de 5 litros, sin reposición de albúmina, que en algunos estudios hablan de que hasta en un 15% de los casos. Con respecto al tratamiento, vamos a hablar de algunas medidas generales y de los tratamientos específicos. Entre las medidas generales, hay que tener en cuenta que una vez que hacemos el diagnóstico del síndrome, debe instaurarse un rápido tratamiento para evitar la progresión de la insuficiencia renal.
una estrecha monitorización de la presión, de la diuresis, de los balances hídricos, del laboratorio, eh, hacer un cribado de sepsis. Se habla que en los pacientes que están en tratamiento con profilaxis de la PBE, si ya estaban prescriptos, deberían continuar. Pero no está demostrado que tenga un beneficio el iniciar un tratamiento de forma empírica de profilaxis en un paciente que desarrolla el síndrome hepatorrenal, si es que no lo venía realizando. Los betabloqueantes, no hay datos sobre continuar o no en los pacientes en tratamiento con una profilaxis por hemorragia digestiva alta. Las paracentesis, se tienen pocos datos en el síndrome hepatorrenal tipo 1. Sin embargo, se recomienda en casos de ascitis de tensión, sobre todo por la calidad de vida del paciente. Los diuréticos, no hay datos que apoyen el uso de la furosemida en el tipo 1, pero puede ser útil para evitar sobrecarga de volumen, y debe tenerse en cuenta que los diuréticos tipo espironolactona están contraindicados por el riesgo de hipercalemia. En el tratamiento médico se basa principalmente en la administración de fármacos vasoconstrictores, de los cuales la terlipresina, que es un derivado de la vasopresina, es el más utilizado y el más estudiado. El objetivo es mejorar la función de la circulatoria mediante la vasoconstricción vascular espláncnica y un aumento de la presión arterial. Mejora la función renal en pacientes con síndrome hepatorrenal tipo 1 en un 40 o un 50% según las distintas series. No hay una pauta estándar, pero generalmente se establece iniciar con una dosis de 1 miligramo cada 4 o 6 horas y se aumenta hasta 2 miligramos cada 4 o 6 horas si no se ve una mejoría de la creatinina al tercer día, una mejoría que se establece aproximadamente en un 25%. Se mantiene el tratamiento hasta llegar a una creatinina por debajo de 1.5 miligramos decilitro y el tiempo medio de respuesta es aproximadamente de 14 días. La recurrencia entre la suspensión del tratamiento es raro y tiene muy buena respuesta al inicio de un nuevo esquema con terlipresina. Los efectos adversos más importantes son las complicaciones isquemias cardiovasculares, los infartos miocárdicos, que se presentan hasta un 12% de los casos. Y hay que tener en cuenta que la mayoría de los pacientes en los estudios que se realizaron con terlipresina no presentaban antecedentes previos de isquemia miocárdica. En muchos estudios se realizó tratamiento en asociación con la albúmina, y en un metaanálisis que se presenta en 2010 se demostró que la asociación de la terlipresina y la albúmina aumentaba la supervivencia en pacientes con síndrome hepatorrenal tipo 1. La dosis que habitualmente se utiliza es de 1 gramo kilo día, el primer día de tratamiento, seguido de 40 gramos día. Otros fármacos vasoconstrictores que se utilizan en menor medida y los cuales se ha estudiado menos son la midrodina, el octreotide y la norepinefrina. Otra alternativa al tratamiento que es no farmacológico son los TIPS, que son los shunt portosistémicos, que son prótesis que establecen una comunicación entre la vena porta y una vena hepática, disminuyendo la presión a nivel portal. Estos tratamientos
en el síndrome hepatorenal son alternativos, con muy poca información, muy poco utilizados, debido a que en la gran mayoría de los casos de pacientes con síndrome hepatorenal tipo 1, la enfermedad hepática es muy avanzada, lo cual contraindica la técnica. Por tal motivo no se dispone de mucha información. Otra alternativa terapéutica es la terapia de reemplazo renal, que también tiene información muy limitada por la imposibilidad de comparar con otras opciones de tratamiento. No está indicado en el síndrome hepatorenal, excepto en casos muy particulares que no tuvieron buena respuesta con el tratamiento médico. Y recientemente se implementaron métodos como el MARS, que es un sistema de recirculación de absorbentes moleculares, que es un sistema de depuración extrahepática que combina la depuración de toxinas que están ligadas a la circulación a la albúmina para la eliminación de los tóxicos hepáticos y las hidrosolubles para el fallo renal. Un estudio del 2010 donde se implementó el método MARS de rescate en pacientes con síndrome hepatorenal tipo 1 no mostró mejoría de la función renal. Pero bueno, se debe tener en cuenta que son pacientes que ya son refractarios al tratamiento médico, por lo cual ya el pronóstico no es bueno. Por último, y para ir finalizando, el trasplante hepático es el tratamiento de primera elección para el síndrome hepatorenal tipo 1 y para el tipo 2, debido a que es un tratamiento definitivo, ya que el síndrome hepatorenal es reversible después del trasplante hepático. Solo se podría plantear como alternativa al trasplante, doble trasplante hepático y renal en el caso de pacientes, sobre todo tipo 1, que hayan requerido de terapia renal sustitutiva por más de 6 a 8 semanas. Tener en cuenta que los pacientes con síndrome hepatorenal tipo 1 tienen una elevada mortalidad en listas de espera, por lo que se le debe otorgar prioridad. Actualmente el sistema MED, que es el sistema de asignación de órganos, incluye a la creatinina, por lo cual de esta manera prioriza la situación del paciente con síndrome hepatorenal. Algunas series de estudios realizados sugieren que el paciente con síndrome hepatorenal en el momento del trasplante tiene mayor mortalidad en el post-trasplante, por lo que se debería iniciar tratamiento previo con vasoconstrictores más albúmina para de esta manera mejorar la función renal previo al trasplante hepático. Espero que la clase le haya sido de utilidad. Muchas gracias.